Hola, buenos días, Celeste. Hola Mila. ¿Qué tal? Bien. Bueno, estamos aquí para hacerte una entrevista sobre recorridos singulares dentro de ese epígrafe en punto de fuga. Y bueno, te voy a presentar primero, ¿vale? Celeste Esteco es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y adjunta de docencia del ROCE. Bueno. Gracias. Primero que nada, gracias por la invitación a conversar un ratito contigo y con Jesús Rubio, que no se ve pero está detrás de la cámara manejando todo el aparataje este. Así que bueno, les agradezco mucho a los dos y al equipo de Punto de Fuga por invitarme a charlar un ratito. Bueno, y nosotros estamos encantados de que hayas accedido. Bien, pues vamos a empezar, ¿te parece? Sí. ¿Nos cuentas un poquito cómo fue tu encuentro con el psicoanálisis? Bueno, lo que puedo decir a día de hoy es que hubo distintos momentos donde, sin darme cuenta, hubo palabras que prendieron de alguna manera en mí y tuvieron que ver con el encuentro con el psicoanálisis de distintas maneras. Lo primero lo ubico en mi infancia, siendo muy pequeña, bueno, sobre los 10 años debe de haber sido, escuchando a una persona que estaba en mi casa, a una mujer que trabajaba en el juzgado de menores. Y entonces ella estaba hablando de su trabajo y yo recuerdo haberle preguntado cómo era su trabajo, porque yo escuchaba que trabajaba con niños y eso me había dado curiosidad. Y entonces ella me dijo en un lenguaje muy sencillo que ella trabajaba pues escuchando a los niños que hablaban de las cosas que les estaban pasando, que eran situaciones difíciles, y que entonces eso les servía para vivir mejor esas situaciones. Y esto caló en mí de una manera, que fue un punto de inflexión en mi vida. ¿Por qué? Porque el hablar tomó otra dimensión. Hasta ahí, para mí, el hablar estaba anudado a el peligro, el riesgo, era algo que suponía una amenaza, era algo que podía desencadenar en el otro algo difícil. Entonces, esa frase tan sencilla de esta mujer que cayó ahí en ese momento, a mí me produjo el que se abriera para mí otra dimensión del hablar. El hablar quedaba vinculado a que podía haber un otro que escuchara, que aparte suponía en eso que un niño o una niña decía, le daba toda su dignidad, y aparte aparecía el hablar anudado al vivir. Entonces eso que muestra muy bien cómo las palabras tocan los cuerpos de los seres hablantes y producen unos efectos absolutamente incalculables. Entonces eso fue fundamental para mí, y en ese momento hubo una doble identificación también. Por un lado, yo quería ser una niña a la cual escucharan de ese modo lo que pudiera llegar a decir. Y al mismo tiempo yo quería ser como esa mujer que escuchaba a los que tenían algo para decir desde un lugar en el que daba tanta dignidad a la palabra. Entonces eso me tomó, y desde ese momento siempre supe que me dedicaría a algo que tuviera que ver con eso. No sabía ni qué era el psicoanálisis, no, pero eso me tomó. Esto es en Argentina, ¿no? Esto
Entonces en Argentina, en Córdoba, que es de donde yo soy. Ujú. Luego, en la adolescencia, pero eso quedó como hubo una decisión tomada en ese momento. En la adolescencia, en el bachillerato, cursando la asignatura de filosofía, nos dieron Freud, una cosa que en Argentina es muy habitual, ¿no? Y entonces es ahí donde por primera vez leo y descubro el psicoanálisis como tal. Entonces, bueno, fue ahí cuando leí por primera vez a Freud, el yo y el ello y parte de la interpretación de los sueños, y me pareció algo que como si me hubieran descubierto algo que en realidad tenía ahí, ¿no? Ajá. Y me hice una idea del inconsciente que también tenía que ver con algo de mi infancia, en donde yo, cuando era pequeña, siempre buscaba meterme en el desván de la casa de mi abuela, oscuro, donde no había luz, donde era entrar de un modo clandestino allí, donde estaba lleno de objetos familiares que se habían ido dejando ahí con los años y donde no podíamos entrar. Y yo entraba, cuando nadie se daba cuenta, entraba y buscaba y buscaba, y en realidad luego me di cuenta que buscaba respuestas que tenían que ver con la existencia, buscaba ahí. Entonces hubo algo de la idea que yo me hice del inconsciente a los 15, 16 años, que en realidad conectaba un poco con esa experiencia en la infancia, ¿no? Como algo en donde podía, ¿no? en el desciframiento, en el esclarecimiento de mi inconsciente, encontrar respuestas a cuestiones de mi existencia de las cuales, ¿no? que tenían que ver, que se me hacían totalmente opacas, ¿no? Entonces ya se esclareció aún más, ya sabía que lo que quería hacer era psicoanálisis, que eso es lo que yo quería estudiar. Y luego empecé la universidad, la carrera de psicología, y ahí tuve un muy buen encuentro, también con unas palabritas así sencillitas, de alguien que en Argentina estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, que es una universidad, la universidad pública de la Argentina, que es una universidad fantástica a nivel mundial, pero es una universidad. Y si bien la carrera de psicología en la Argentina, el psicoanálisis es la brújula fundamental, y no sé ahora cómo estará, pero en aquella época aún lo era y era muy importante. Recuerdo en una asignatura que la profesora, era la asignatura de psicopatología, una profesora adjunta, no era la titular ni nada, la que nos daba ahí unas actividades prácticas que hacíamos y tal, y un día me llamó y me dijo: Celeste, ven, me dice, a ti te interesa mucho esto, ¿no? No es en la universidad donde te vas a poder formar como psicoanalista. Y entonces ella me sugirió que me acercara a la Escuela de Orientación Lacaniana de la sección de Córdoba, y fue como llegué a la escuela allí. Luego emigré y siguió el recorrido aquí, ¿no? En la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, en el NUCEP, hice la tétrada, emigré muy joven, tenía 22 años, y bueno, y siguió, y el recorrido sigue y sigue. Sí. O sea, que el encuentro con Lacan ya fue en la carrera. El encuentro con Lacan fue en la carrera. Con Freud fue en el bachillerato, sí. Bueno, lo que llamamos nosotros bachillerato. El encuentro con Lacan ya en la universidad. Sí, sí. Y me cautivó el no entender nada. Y eso es algo que recuerdo que tenía compañeros que se desesperaban, y a mí no. Era un poco como nunca me desesperó también, ¿no? Era un poco como estar en el desván sin luz. Claro. Y de repente apareció como una palabra que iluminaba algo. Ajá. Algo de uno. Uno no lo sabe hasta que no empieza el análisis, que fue un poco a la par, porque hay algo del psicoanálisis que es muy difícil de leerlo si uno no ha hecho la propia experiencia del inconsciente, o uno no está haciendo la propia experiencia del inconsciente, ¿no? Pero aún así
aunque uno no haya hecho la experiencia del inconsciente, y esto se escucha muchas veces cuando uno habla con gente que no sabemos de lo que estamos hablando, porque tiene que ver con lo que del lenguaje nos ha atravesado el cuerpo. Entonces, es algo donde de eso todo ser hablante ha tenido esa experiencia, y los efectos que la palabra del otro tiene, lo que uno ha hecho con eso, lo que no, aunque uno no sepa que lo sabe. Pero hay algo de eso donde el psicoanálisis nos habla de algo que todos estamos atravesados por eso. Bueno, qué interesante. ¿Hay algún tema en particular que tú crees que ha despertado tu deseo de ser psicoanalista, ¿no? Ya ser psicoanalista, porque has estudiado, pues todo esto que te has he dicho, investigado, todo esto que pero te he ser dicho. psicoanalista, ponerte en esa posición. Bueno, lo que pasa es que lo de ser psicoanalista a mí me hace ruido. Okay. Me hace ruido porque creo que hay algo prefiero el devenir psicoanalista, que sabemos que se deviene en un análisis y que cada uno va a llevar adelante este oficio de un modo singular e irrepetible, porque ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que a uno le ha hecho elegirlo. Creo que si bien uno puede, al menos mi experiencia, ir dilucidando momentos, ¿no?, en la vida donde algo de esto fue prendiendo, creo que hay algo también de la existencia que también se anuda a esta elección. Por eso lo de ser a mí no me termina de convencer, porque creo que esta elección no ha estado supeditada por el ser. Creo que hay algo más y que uno puede llegar a dilucidarlo hasta donde se puede llegar, pero creo que hay algo más que el ser en juego. De hecho, comentabas, ¿no?, como al principio, cuando tú escuchaste a esta mujer decirte este otro valor distinto de la palabra, algo en ti dijo, sí, yo quiero esto. Sí. Algo de esto yo lo quiero, ¿no? Entonces ahí ya comienza en realidad para ti, casi. Sí, creo que hubo dos cosas ahí. Por un lado esto que decía de la identificación, las identificaciones, que tendría más que ver con el ser, pero hubo algo de una elección. Eso es. Y de aferrarme al hablar vinculado a la vida. Y ahí ya no es el ser. Eso. Ahí hay algo que va más allá. Más allá. Allá se hace un nudo, ¿no? Para ti, que es más de la existencia. Creo que está en juego. Creo que está en juego. Por eso es un oficio que es difícil, que no es... por eso de algún modo creo que esa profesora me dijo, si tú quieres formarte como analista no va a ser en la universidad. También qué buenas contingencias las tuyas, ¿no? Bueno, creo que tenemos todos contingencias, algunas nos prendemos y a otras no. Las que nos prendemos tampoco lo hemos elegido, no elegido en el sentido consciente o ¿no? voluntarista, digamos, qué bonito esto, entonces esto otro no. Nos muerde, nos agarra y hay amarres de los cuales ya no nos podemos soltar. Bueno, Celeste, ¿hay algo que en este momento estés investigando, algo que te esté interesando especialmente en este momento del psicoanálisis? Sí, bueno, siempre estamos, ¿no?, en la investigación permanente de los temas que nos van tocando, yo creo, ¿no?, a cada uno. Ahora mismo estoy haciendo el trabajo de DEA en el marco del Instituto del Campo Freudiano y el tema es lo vivo del ser hablante. Ese es el tema que, bueno, es
creo que hasta ahora de alguna manera es un tema que ha ido como atravesando los distintos trabajos que he ido haciendo en cárteles y luego de distintas maneras, ¿no? Y bueno, creo que hay algo también en donde los temas que nos tocan, elecciones, siempre es sintomática la elección de un tema de investigación. Me dijo Eve Ticio, que había sido en un inicio mi directora de trabajo de DEA, y cuando le dije lo que iba a hacer y le conté un poco, me dijo, bueno, sí, los temas que elegimos para investigar son siempre sintomáticos. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Por eso a uno le causa tanto el querer ir más allá con eso, ¿no? ¿Explicas un poquito qué es el DEA? Bueno, es Diploma de Estudios Avanzados en el marco del Instituto del Campus Freudiano, y es un trabajo de investigación que se hace con un director o directora a lo largo de 2 años más o menos. 2 años. Y bueno, es un trabajo muy, muy interesante. Sí, okay. Sí. Vale. Bueno, ¿nos podrías decir algo acerca de la transmisión del psicoanálisis? ¿Qué nos dirías? Bueno, yo creo que no sé, creo que la transmisión del psicoanálisis tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con lo que cada uno... Esto que estamos haciendo también. Sí, con lo que cada uno puede transmitir del psicoanálisis que practica y de la experiencia como analizante. Y luego, si con eso conseguimos transmitir algo a quien nos esté escuchando, nunca lo sabemos. Es algo que si algo de lo que uno dice tiene un efecto de transmisión para quien esté escuchando, pues solo lo va a saber quien está escuchando y lo va a saber a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parece muy interesante. Y también creo que es muy interesante, ¿no? Algo que decía Lacan, de que a cada uno nos tocaba reinventar el psicoanálisis, y creo que justamente no es que reinventar el psicoanálisis en el sentido de que lo que uno puede transmitir del psicoanálisis tiene que ver con la experiencia singular de uno con el psicoanálisis. Entonces ahí hay algo siempre de reinvención. No es que se cojan la enseñanza de Lacan, las obras de Freud, los textos de los colegas, los textos de Jacques Miller, y se haga plaf y yo me invento otro. No, eso sería algo absolutamente delirante, no es eso. Pero sí hay un punto de reinvención en tanto uno transmite el psicoanálisis desde la experiencia singular. Entonces no va a haber 2 psicoanalistas que transmitan el psicoanálisis de la misma manera, como tampoco va a haber 2 que lleven adelante el análisis de la misma manera. El psicoanálisis pasado por uno, ¿no? Pasado por uno. Sí. Y acerca del deseo del analista, ¿podrías decir algo? Bueno, sí, creo que está todo, ¿no? De alguna manera, si todo lo que vas como preguntando, me parece que está todo engarzado, ¿no? Una cosa con la otra. El deseo del analista tiene también que ver con esto, ¿no? Digo, hay algo de la experiencia singular que a uno le lleva a hacer una transmisión singular, y hay algo de esto que también tiene que ver con mi tema de investigación de lo vivo de cada uno, que se pone en juego en el devenir analista. Y que con eso se pone en juego a la hora de llevar adelante esa función, y esto hace de motor al trabajo, de motor a un análisis. Y desde dónde trabaja un psicoanalista, desde ahí. Se trata de que lleguemos a trabajar desde ahí,
¿no? Desde el deseo que se anuda con el punto vivo de uno, que tiene que ver con eso que nos hace inigualables, que nos hace incomparables y que hace al punto singular de cada uno, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde, por eso, cuando Lacan dice que un analista se deviene analista en su propio análisis, tiene que ver justamente con esto, con poder, ¿no?, arribar a ese punto que hace a lo singular y a lo irrepetible de cada uno, que se va a poner en juego en los análisis que orientemos y también con la transmisión que hagamos. Por eso decimos, no hay el analista. Él, en tanto, él con mayúsculas y en singular. No, hay los, uno por uno, ¿no? Como con las mujeres. Y como el deseo es singular. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así es como lo entiendo yo. Bueno, teniendo en cuenta el mundo contemporáneo, el nuestro, ¿qué podrías decir sobre el futuro del psicoanálisis? ¿Tú qué crees? ¿Qué se te ocurre? Bueno, ahí hubo un momento donde creo que era una entrevista que le hacían a Lacan, que él decía, bueno, pues no sé qué va a pasar, mi deseo es que dure, ¿no? Ese es el deseo de uno, ¿no? El deseo de uno tiene que ver también con que el psicoanálisis dure, y por eso trabajamos mucho para que siga existiendo, porque seguirá existiendo mientras haya analistas haciéndolo existir y personas que quieran saber acerca de su vida. Creo que es un momento muy difícil para el mundo, muy difícil para la humanidad. El sistema capitalista en el que nos ha tocado vivir va en detrimento de la palabra, lo vemos todos los días, lo vemos, nadie puede negar esto realmente, en detrimento de la palabra, en detrimento del valor de la palabra, en detrimento del amor, del lazo social. Entonces, creo que el psicoanálisis ha pasado por distintos momentos de la historia en los cuales fue realmente difícil poder atravesarlos para seguir existiendo. Quizás estemos en un momento donde toque algo de eso, ¿no? También. Pero bueno, se trata de que pueda seguir siendo un síntoma de la civilización, y ese es un lugar que no está garantizado. Y que creo que los psicoanalistas tenemos que estar muy atentos a las coordenadas del mundo y al modo en el que nos toca, de alguna manera, ¿no? Entonces me preocupa la deriva de este mundo y por lo tanto sí vamos a seguir contando con las condiciones necesarias para que pueda seguir existiendo el psicoanálisis y la práctica del psicoanálisis. Sabemos que eso no está garantizado y que tenemos que dar siempre la batalla ahí, ¿no? El psicoanálisis como síntoma. Como síntoma de la civilización. Esto es algo que es el lugar, digamos, el buen lugar donde Lacan nos plantea, ¿no?, que para el psicoanálisis en relación a la civilización, ¿no? Porque justamente nosotros de algún modo recibimos las consecuencias de lo que no anda en la civilización, ¿no? Los efectos que cada época, los efectos sintomáticos que cada época produce, cada época los suyos. En este momento hay unas coordenadas donde
efectivamente las personas, hay un sufrimiento por este empuje civilizatorio. O sea, cuando Lacan dice que el capitalismo rechaza las cosas del amor, eso no es sin síntomas, porque lo escuchamos en nuestras consultas, ¿no? Por ejemplo, el valor de la palabra, el empuje de todas las teorías que intentan educar absolutamente todo. Entonces, ¿no? Se habla incluso hasta de lo que se siente en el cuerpo en términos mercantilistas, ¿no? Hay niños que vienen y dicen que no gestionan bien sus emociones y que por eso le han traído, ¿no? Entonces son modos en donde el capitalismo uno va viendo cómo va metiéndose en las subjetividades, pero tenemos el recurso del síntoma, que hace obstáculo a eso. Pero nunca sabemos hasta cuándo. No sabemos cuál va a ser el devenir. ¿No? Entonces, bueno, a pensarlo desde ahí, muy interesante, la verdad. Bueno, Celeste, pues muchísimas gracias. Y ahora ya para terminar, ¿podrías decirnos la primera frase que te venga a la mente de Lacan? Frase significante. Bueno, hay varias, ¿no? De las que a uno le tocan también, ¿no? Hay algo que él dice en el seminario 19, que lo podéis ir a buscar, donde él habla del psicoanálisis y dice ¿qué es? Y sabemos que no es habitual que Lacan plantee una pregunta y dé una respuesta a continuación. Pero ahí dice algo en relación a su pregunta. Entonces él dice, ¿el psicoanálisis qué es? Y dice, es la localización de lo oscurecido que se comprende, de lo que se oscurece en la comprensión, debido a un significante que tocó el cuerpo. Wow. Me parece que en principio puede sonar como compleja, pero no lo es. Creo que con pocas palabras y palabras sencillas, creo que son de estas frases donde cualquiera puede saber que eso es así. Sí, porque sabemos que el todo no existe, pero vamos, yo creo que lo dice todo esa frase. No lo dice todo, menos mal. Menos mal. Luego ya cada uno tiene que localizar. Fue el seminario 19 y hay Increíble. Unos cuantos más todavía. Increíble. Hasta que él ya murió, ¿no? O sea que no acabó ahí. No acabó. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Celeste. Gracias, espero que se haya entendido algo. A ver si algo se transmite. A ver. Nunca lo sabemos. A ver. Bueno, Gracias, Mila, gracias, Ok. Jesús.